Estamos al aire. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Como lo hemos estado haciendo cada jueves a partir de las 9:30 de la noche, hora boliviana, nos reunimos con el propósito de reflexionar en torno a un gran tema que puede ser interesante, al menos es lo que estimamos. En 1909 aparece un breve pero provechoso texto que lleva la firma de don Miguel de Unamuno y Hugo, pensador español de alta importancia. En aquella ocasión tomó la pluma para referirse a un controvertido ensayo que había sido publicado en España, pero que fue forjado por la mente siempre aguda de un boliviano, Alcides Arguedas. Unamuno tomó pues parte de Pueblo Enfermo para analizar un concepto que había sido allí vertido y que tenía que ver con una supuesta imaginación en Cochabamba. En su texto, Unamuno descarta que se pudiera entender que el pueblo cochabambino se caracterizaría por esa cualidad o atributo. Y él manifestaba que habría una confusión en Arguedas, porque lo que describía no tenía que ver con la imaginación, sino con la imitación hasta la memoria. Para hablar en sentido estricto de la imaginación, teníamos que estar frente a una capacidad creadora y en criterio de Unamuno aquello no podía ser advertido si se leía y analizaba ese conjunto de páginas que convertían al autor de Pueblo Enfermo en un pensador poco deseado en el territorio boliviano. Pero no ha sido Unamuno el único que ha tomado la palabra para referirse a la imaginación. Nosotros, en la historia del pensamiento filosófico, hallamos a varios autores. Pienso, por ejemplo, en Sartre y sus reflexiones sobre lo imaginario para dar otra muestra al respecto. Durante los siguientes minutos nosotros intentaremos aproximarnos a ese tema y por ese motivo nuestra convocatoria tiene que ver con filosofía e imaginación. Para ello me acompañarán Andrés Canseco, Einar Rosso y una vez más Gonzalo Fernández. Es consiguientemente la propuesta que tenemos en esta noche de jueves. En 2011 aparece una obra que ha contado con innumerables lectores. En la cuarentena filosófica ya nos dimos a la tarea de leerla, parte de su contenido. Me refiero a Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Y si es que pensamos en filosofía e imaginación, tendríamos que subrayar lo importante, Andrés, que ha sido la imaginación para nuestra especie. Resulta pues poco probable que sin esta capacidad de imaginarnos hasta la construcción de un orden por el cual luchar, nosotros hubiéramos logrado sobrevivir, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras criaturas que han tenido la fortuna o desgracia de estar en este mismo planeta. A ver, este tema de la imaginación es muy interesante concebirlo desde el punto de vista de la filosofía, porque generalmente se tiende a ver el tema del conocimiento, de la razón, del aprendizaje, de la parte que se llama más rígida, por decirlo de alguna manera, que requiere mayores formalidades. En cambio, la imaginación suele como que tenerse ahí, quizás quedarse un poco más en el mundo literario, no tanto el mundo de la filosofía, pero es como no digo la antesala, pero es casi como la parte primigenia de lo que es la filosofía, en el sentido de el primer intento que tuvo el hombre de explicar las cosas, explicar los fenómenos, responder a las preguntas de por qué el cielo se pone de ese color, por qué la noche, por qué el día. A ver, y si bien la filosofía viene y rompe con esa idea poniéndole la razón,
el intento, lo que le digo, el ánimo de explicarlo y usar la imaginación es central en nuestra especie. Es algo que la caracteriza también, porque esa imaginación también ha servido para crear códigos, o mejor dicho, esas cosas imaginadas han servido también para crear códigos de conducta, formas de concebir el mundo, formas de eh, responder a preguntas, de generar inclusive ciertas situaciones con las que se podría vivir o no. E inclusive apareciendo ya la filosofía, hablando de la época clásica, se ha recurrido a esa imaginación. A ver, nosotros podemos encontrar un montón de ideas de la filosofía, ya ni siquiera clásica, incluso ya mucho más adelante, que recurren a mitos, a relatos, y los tratan de, no solamente de contar, porque ahí está la diferencia, sino de descomponer, de traérnoslos en otro sentido de mayor profundidad. A veces con interpretaciones más fieles, a veces un poco más, qué sé yo, un poco más forzadas, pero está ese ánimo. Entonces la imaginación juega un papel muy interesante, primero en el ánimo del hombre de entender, segundo, en el intento de ilustrar, y no me refiero a ilustrar en el sentido de enseñar, sino de dibujar, de pintarle al ser humano, sobre todo cuando está aprendiendo ciertas cosas que le pueden ayudar. Sirve para ejemplificar, sirve para um, darle otra connotación, reforzar muchas ideas. Por ejemplo, un ejemplo típico, la idea de lo apolíneo y lo dionisiaco en Nietzsche. Bueno, Nietzsche no cree en la existencia de esos seres, pero pero esa concepción, por ejemplo, de cada uno de los dos es central en su filosofía. Así que no se puede descartar su importancia, no se puede descartar lo que es, y además cómo es una especie de inicio, lo que decía, una especie de precuela para lo que es la filosofía más adelante. En su momento, Carlos Santiago Nino, un pensador de importancia desde el punto de vista del derecho, así como también la filosofía, habló acerca de cómo el contractualismo, aquella tesis que sirve para explicar el surgimiento del Estado, en realidad debería ser presentada como una hipótesis de la razón práctica, porque nunca existió. Sin embargo, no podríamos desestimar el valor de recurrir a la imaginación y plantearnos un escenario en el cual las personas se ponen de acuerdo a fin de levantar un orden. Gracias a esto nacería un Estado y tendríamos una convivencia que resultaría más o menos aceptable. Lo señalo, Gonzalo, porque la imaginación, sin duda, no solo que podría manifestarse para explicar ciertas ideas, recurriendo a mitologías, como decía Andrés, o por otra parte, que ya tocaremos ese punto, cuando la explotamos con fines artísticos que tengan que ver con la estética y que por supuesto nos conmuevan. La imaginación resultará igualmente provechosa para convivir, porque somos nosotros quienes nos imaginaremos cómo será esta sociedad, que pretendemos que mantenga una vigencia y que obviamente nos interesa preservar su orden. Organizar una sociedad, por ende, tiene que ver también con esta capacidad de imaginarnos y de dialogar al respecto, porque no será una sola persona quien establezca esa realidad por la cual nosotros deberíamos en ocasiones incluso tratar de luchar. Así es, Enrique. La imaginación como una facultad humana superior, creativa, también tiene un papel fundamental, diríamos, esencial en la cosmovisión, ¿no? O en las cosmovisiones, es decir, de cómo entendemos nuestro mundo. Y dentro de esas cosmovisiones, el cómo vamos a vivir, la convivencia, todo este constructo que se ha venido a dar de la paz, viene a ser también un imaginario. Y desde la imaginación, de esa manera de no solamente recrearnos desde lo estético, como mencionabas, con la literatura, con las obras artísticas, sino también como una posibilidad generadora
de nuevas posibilidades, ¿no? ¿A qué voy? Que la imaginación necesariamente va a estar aliada a la creatividad y a la comunicación. Estaríamos hablando ahí de la comunicación creativa, esa potencial que tenemos como humanos, pero sobre todo como una praxis que la debemos ejercer. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos, sí, que nos permitan una convivencia, una armonía en la sociedad, pero también para entendernos en lo que somos, ¿no? Somos humanos, somos personas que debemos plantearnos objetivos que nos lleven al encuentro de uno con el otro, respetando nuestras diferencias, nuestra singularidad. Pero ahí entraría la imaginación, ¿no? Como esa posibilidad de generar, digo, nuevas posibilidades, ¿no? Se me venía a la mente cuando mencionabas lo de Unamuno, también a otro autor, Gabriel García Márquez, que en una conferencia lo citó Facundo Manes, un psicólogo, y que él decía, refiriéndose a la memoria, que la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla, ¿no? Y claro, ahí va a estar también la imaginación de cómo hemos construido estos acuerdos, ¿no? Es decir, cómo crecemos también en consensos, cómo vamos creciendo en la manera de comunicarnos con el otro. Y ahora, en esto que estamos viviendo aquí en Bolivia, en una situación, un contexto polarizado, sería también un llamado para decir, bueno, imaginando nuevos escenarios, como la canción de John Lennon, Imagine, pero imaginando ahora que pudiéramos encontrarnos con el otro, imaginando y creando el diálogo, pero que sea un diálogo práctico, ¿no? De escucha, negociación, acuerdo, escucha, negociación, acuerdo. Desde luego las posibilidades para estar mejor no se limitarían. En 1973, Martin Jay publica su famosa biografía de la Escuela de Frankfurt. El título es La imaginación dialéctica. Tomo sus palabras porque sin duda, como se ha destacado, resultará imperioso que nosotros tratemos, al procurar hallar la mejor convivencia, de dialogar. Esto implicará no solo interactuar con el prójimo a partir de razones, sino igualmente de concepciones acerca del mundo, y en pocas palabras habrá un intercambio hasta de imaginaciones. Pero sucede que la situación no es tan sencilla. Yo podría interactuar con otra persona, pero también podría resultar necesario que yo me imagine su situación para tratar de entenderlo. Aludo pues a esta posibilidad de ser empáticos que tiene gran trascendencia, Einar, cuando intentamos convivir con el otro, el extraño, el diferente, y se nos pide que nos coloquemos en su lugar. Con esa finalidad se recurre pues a la imaginación, que podría facilitarnos esta relación, aunque no toda la gente tendrá la opción de disfrutar o padecer de aquello, porque no se trata de un tema que sea fácil de explotar, ni menos aún fácil hasta de ilustrar. Es interesante lo que mencionas dentro de otro postulado, por ejemplo, planteando de que el otro es el infierno, lo que decía Sartre, ¿no? Entonces hay una imposibilidad total de que podamos colocarnos en la posición del otro. Incluso es terriblemente difícil, pues, hacer eso. Y sobre lo que tú mencionas, Enrique, de esto de ponerse en el lugar del otro como un acto empático, yo creo que esta palabra, pues, tan igual como revolución, que estábamos hablando en otra sesión, es tan abusada en su tratamiento, que yo creo que las personas que utilizan, sobre todo los progresistas, que utilizan esta palabra de empatía, quieren decir más bien que uno sea
simpático a lo que ellos creen. Es decir, que uno ya directamente no tiene que pensar en el otro, sino tiene que verse a sí mismo y ver que tiene, por ejemplo, privilegios varios, ¿no? Y dentro de esos privilegios varios, pues lo que tiene que estar es en una constante culpa y pues al final de cuentas no hacer absolutamente nada, solamente tener esa simpatía por el otro que la ha pasado mal, que no tiene privilegios y etcétera. Sin embargo, dentro de todo esto, cabría preguntarnos sobre diversos temas. ¿Qué es el hecho de que alguien tenga privilegios? ¿Qué es o quién es el que controla y que diga que uno tiene más privilegios que otro? Entonces, la cuestión se vuelve muchísimo más complicada y mucho más en un aspecto de dialéctica. Y aquí voy al punto fundamental que es la imaginación. Si bien la imaginación nos permite poder elaborar diferentes sistemas, ecuaciones, fórmulas y qué sé yo, para poder dar soluciones a diversos problemas. Un problema, por ejemplo, que yo puedo tener con el prójimo y poder dar algún tipo de solución para poder convivir de la mejor manera posible, creo que es imprescindible. Tenemos que buscar siempre esos mecanismos imaginativos para tener una buena convivencia. Sin embargo, cuando ya partimos de estos presupuestos en donde uno tiene privilegios o donde uno por tener o estar en diferente clase social, pues tiene mejor oportunidades y demás, y etcétera, 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 claro, directamente ya lo estamos poniendo a nuestro interlocutor en una posición pues que tendría que bajar la mirada o que tendría que más bien ponerse en una posición de sumisión, yo creo, que es lo que se busca, que el interlocutor sienta esto. Por ejemplo, muchas veces nos han criticado a nosotros las sesiones de los jueves del colegio de que no invitamos, por ejemplo, a una mujer a hablar sobre diferentes cuestiones, cosa que ya lo hemos aclarado, pero me parece importante agarrar este ejemplo en el hecho de que parecería que no importa quién es el que emite diferentes enunciados. Es decir, lo que importa es que esta persona tenga ciertas características particulares, ya sea una mujer, ya sea un indígena, falta que venga y nos digan, por ejemplo, que también tiene que ser homosexual para que valga su opinión, para que valga opinión, claro está, que parte de un proceso imaginativo de concebir la sociedad. Y aquí, claro, total y completamente se pone de lado cualquier otra opinión que no esté dentro de este marco, lo cual hace que vivamos pues en una sociedad que solo y únicamente valga las apariencias o lo que yo puedo demostrar en cuestión de una ideología y no así el hecho de que esta persona está buscando de solucionar problemas a partir de la imaginación, la razón, la dialéctica y entre otros. Lo que no podrían cuestionar es que haga falta un gato para reflexionar sobre temas tan profundos y oscuros, porque ustedes acaban de contemplar cómo la mascota de Eina Rosso ha decidido irrumpir en pantallas y alegrar nuestro momento reflexivo. En 1957 nace la Internacional Situacionista. Es un movimiento de intelectuales y artistas que tuvo su momento de gloria, planteémoslo de esa manera, cuando se produce el Mayo francés, famoso acontecimiento del año 1968. Uno de los integrantes de aquel movimiento situacionista fue, como no, Guy Debord, famoso por la obra La Sociedad del Espectáculo. Y su aporte básicamente tenía que ver con algunas ideas provocadoras que se convirtieron en lemas, sentencias y pintadas
que sirven para destacar algunos elementos que fueron considerados importantes para movilizar a tantos jóvenes en aquel momento. El Mayo francés es pues un acontecimiento que, por ejemplo, se relaciona con la frase seamos realistas, pidamos lo imposible, o Andrés Una, que tiene que ver con nosotros el día de hoy, la imaginación al poder, ya que sin duda también tiene importancia relacionar cómo esta imaginación puede ser explotada, pero con fines de mando y de resistencia. A ver, sucede que en este punto específico la imaginación tiene, yo diría, más de una arista que vale la pena contemplar. Por supuesto que todos, y sí, prácticamente todos, tenemos la idea de un mundo o de una sociedad medianamente ajustada a nuestros deseos y la tenemos en una imaginación, en un imaginario. Llámenlo ideología, llámenlo, qué sé yo, modelo, lo que sea. Está ahí, está en está en un punto imaginario que no es el real, porque si fuese el real, prácticamente no existirían demandas, pero no es, siempre vamos a tener esa inconformidad. Y ahí juega un papel sensato el tema de imaginarlo, por supuesto. El problema está cuando esta imaginación deja de ser un modelo y se convierte en el fin. A ver, me explico. Se convierte en algo que se despega por completo de la realidad y que no mide las consecuencias. Yo, por ejemplo, puedo encontrar a un niño que está imaginando felizmente que juega con, qué sé yo, con los muñecos de sus superhéroes favoritos y no habrá ningún problema. Puede jugar a imaginar que es Superman con otro niño, pero si el niño imagina que puede volar y salta por la ventana, el ejemplo es un poco forzado, pero algo así puede pasar con las sociedades. Puede imaginar mundos muy interesantes, pero al momento de despegarlos de la realidad y no tener un apego consciente, racional o conjugando un poco de la imaginación y la racionalidad, puede ocasionar catástrofes. El mundo de la utopía se construye con esa imaginación. A veces mejor armada, otras veces no tanto, más dulcificada, otras veces más terrible. Sí, pero que se construye en el mundo de la imaginación. Y ese abandono es peligroso también cuando se lleva a ese extremo. De repente ganará la pulseta romántica de ese tipo de mundos, de sociedades en las que casi nunca se explica el cómo. Imaginemos un mundo igual. Ya, ¿y cómo? No solamente a nivel económico, sino cómo vas a hacer que todos piensen igual, que todos vistan igual, que todos aspiren a lo mismo. Entonces, como que hay también hay ese tema. Y sí, repito, no es el problema de soñar, si quieren verlo así en ese tema tan poético. El tema está en desbocarse completamente, que el barco se salga del cauce y se estrelle, y en ese punto sea irresponsable. Todos con con la medida de nuestras ambiciones, anhelos, deseos, imaginamos, pero en algún punto sabemos, porque eso es crecer también, crecer como personas, crecer como sociedades, crecer como especie, como civilización, que en algún punto tenemos que aterrizar sobre cierta realidad y que el desapego total puede ser todavía más peligroso que ese mundo que había antes. En la más reciente novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, se cuenta parte de la historia de Guatemala, aunque con la dosis de imaginación que cabe en toda obra narrativa. Mario Vargas Llosa nos recuerda cómo en su momento se intentó proyectar una imagen meritoria de la famosa empresa United Fruit. Con ese propósito se recurrió a gente experta en el mundo de la publicidad. Destaco esto porque tiene que ver también la imaginación con la capacidad de construir algo que resulte apreciable, aunque no necesariamente corresponda con la realidad de los hechos.
podemos construir, apelando a ciertos medios, incluso tecnológicos, una impecable reputación de una empresa transnacional o de un político determinado. Mas existe también la opción, a propósito de la imaginación al poder, de construir enemigos, más aún cuando se entiende la política, siguiendo a Carl Schmitt, como esta lógica de amigo y enemigo. Yo podría, por lo tanto, construir enemigos, pero es algo imaginario, no tiene que ver con la realidad. Y en esa construcción de un enemigo en materia política, yo puedo apelar a los prejuicios de las personas. Las personas no se moverán siempre, por supuesto, gracias a los dictados de la razón. Tienen que ver y mucho en sus decisiones los prejuicios, los preconceptos, las supersticiones, los engaños en definitiva que resultan efectivos. La imaginación, consiguientemente, Gonzalo, deja sentir también su impronta cuando se trata de entender esta dinámica del poder y cómo se apela a ella para construir adversarios con el único propósito de mantener o recuperar privilegios. Así es, como fue el sonado caso, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos, que fueron empresas de marketing electoral que se encargaron también, ¿no?, de trabajar estos estereotipos y de jugar y llegar a la imaginación de los futuros votantes para capitalizar todos esos en las elecciones. Entonces, si vamos a lo del juego, del poder, de la lucha por el poder, esto de la imaginación va a ser un factor importante. Ahora, hablas de estereotipos, ¿sí?, de estereotipos, de prejuicios. ¿Qué haríamos sobre eso, ¿no? Entonces, ahí quedaría el discernimiento, las categorías para saber seleccionar, para saber contrastar fuentes, etcétera. En síntesis, el pensamiento crítico. Aquí puedo citarle a Antonio Escotado, que decía que la diferencia entre la fantasía y la realidad es que la realidad tiene pormenores de análisis infinitos, en cambio que los de la fantasía son limitados, ¿no? Él se iba a que un hecho real lo podemos diseccionar muchas veces, en cambio la fantasía es corta. Entonces, la imaginación tendrá que ver más con la fantasía. Desde la parte conceptual, sí, ¿no? Se habla de la imaginación como algo recreado, como una creación, como algo no presente, pero también asociado a esta parte creativa, de crear, etcétera. Pero referido a lo que tú mencionas, bueno, la imaginación, jugar con la imaginación, influir en la imaginación de la persona, va a tomar varios factores psicológicos, ¿no?, de los que ya hablaba Andrés Einar también con esto de la empatía, seguramente. Y aquí va a ir de lleno todo lo que es el prejuicio, el estereotipo, cómo la gente lo va a poder interpretar, ¿no? Entonces, ahí ya es el otro factor, ¿no? Si se lo acepta, si se lo toma con un tipo de sesgo o no. Vemos, por ejemplo, que mayoritariamente a veces no siempre funciona o no siempre se recurre a esta capacidad de contrastar, ¿no? Y se cree a lo primero. Ahí quizás un éxito del amarillismo. Es posible en medio de un debate lanzar ciertos ataques y considerar que lo aseverado por el contrario no es sino imaginario. En ese caso, no se tratará de un elogio. En el campo de la filosofía, nosotros podemos toparnos con autores que han intentado ser rigurosos, que supuestamente usan solo la razón, que intentarían considerar exclusivamente los hechos y que no habría nada de imaginario en sus explicaciones.
Empero, cabe contemplar con cierta reserva lo que varios de ellos han manifestado. Pienso en un cofundador del Colegio Internacional de Filosofía, no del Colegio Abierto de Filosofía. Estoy pensando en Lyotard, célebre por sus reflexiones acerca de la posmodernidad, porque está claro, Einar, que si hablamos de imaginación y de narrativa, podríamos hablar de los grandes relatos, esos metarrelatos que supuestamente ya no tendrían ningún sentido. Pero si es que uno pretende dar la razón a Lyotard y otros postmodernos, quizá habría que analizar sus planteamientos con mayor detenimiento, porque uno podría no aprobar lo que dicen respecto a que todas esas grandes ideologías ya han muerto, porque tal vez lo que ellos igual nos dicen no sería sino otro de los grandes relatos en donde hay mucho de imaginación y no tanto de rigurosidad. No tengo otra cosa que aceptar lo que tú dices, porque yo creo que es así, que estos constructores que apelan a la imaginación para descalificar al otro, por un lado, y que plantean que todo es una construcción de relatos o metarrelatos, por otro, al final de cuentas hacen eso, caen en una contradicción performativa muy fácilmente y que, claro, cuando uno los empieza a refutar, a contradecir o etcétera, pues directamente vienen los descalificativos por parte de diversos adjetivos que uno piensa desde un punto de vista occidental, que uno solamente está viendo y analizando estos textos desde la razón, que uno solo y únicamente es un divulgador de las ideas imperialistas y dominantes y cosas por el estilo. Lo cual a mí me asombra porque directamente volvemos al hecho de negar el espacio que el otro puede emitir, pero desde un punto de vista crítico, lo cual la crítica siempre va a fomentar pues que uno dude y cuando uno duda tiene que elaborar diferentes respuestas o diferentes preguntas que nacen de la imaginación. En una de las lecturas de la cuarentena filosófica, por ejemplo, yo leía a Isaac Asimov, este libro sobre la nueva guía de la ciencia, y él se pregunta en uno de los primeros capítulos, ¿qué es la ciencia? Y él da una respuesta, una sentencia, pero contundente, y dice, la ciencia es el principio de dudar. Y claro, nosotros dudamos gracias a que podemos imaginar mundos diferentes, siempre pensando que esos mundos pueden ser mejores o incluso los contrarios, que esos mundos pueden ser peores. Acordémonos, por ejemplo, del hecho de las diferentes creaciones utópicas de varios filósofos y escritores, pero que al final de cuentas estas utopías creadas pues daban paso a que se tenga, por así decir, una callecita pero muy estrecha que nos guiaba directamente a cualquier mundo distópico inimaginable. Y digo inimaginable por una cuestión de jugar con estas palabras, porque no podemos imaginarnos cómo sería un mundo distópico. Y la mejor forma que nos han podido dejar estos grandes escritores de la distopía, hablo de George Orwell, de Bradbury y otros muchos, pues es esta búsqueda de un mundo cada vez mejor. Pero al ser un mundo cada vez mejor, tenemos que oprimir y reprimir a todas esas dudas que podrían surgir de otras personas que creen, que imaginan, pues, mundos diferentes. A propósito de lo que menciona Einar, podríamos situarnos ante un escenario marcado por lo utópico, apelar a la ciencia ficción, incluso como un homenaje a Asimov, entre otros valiosos autores, y creer que los robots nos van a superar de manera contundente. Sin embargo, para quienes todavía reivindican el valor del ser humano,
se puede hablar de lo que hoy estamos tratando de considerar. La imaginación, pues, podría quizá salvarnos de ser considerados inútiles e inferiores por la inteligencia artificial. Mario Bunge, en el famoso seminario que da en el Perú y que origina después el libro Vigencia y la Filosofía, precisamente destaca aquello que los robots, la inteligencia artificial no nos van a superar en cuanto a esa imaginación. Pero antes, en la segunda entrega de su obra Marginalia, Alfonso Reyes en 1954 también decía lo mismo. Podemos pensar en máquinas que nos superen en varias cosas, Andrés, pero por el momento, aparentemente nosotros estamos en condiciones de sobreponernos a sus medidas de alta importancia e impacto con la imaginación. La imaginación será todavía aquel reducto en donde lo humano deje sentir su presencia. Sí, a mí me encanta porque es una de las grandes fantasías de muchos cientificistas y de no solamente de ficción, sino de algunos que asumen que, bueno, y es cierto en parte que algunos oficios desaparecen, pero al final la creatividad, la imaginación es un elemento terrible, ¿no? Y no es casual tampoco, ya que estamos hablando en el Colegio Abierto de Filosofía, que estas personas en muchos casos son las que a veces de manera frontal o a veces un poco dentro del closet detestan las humanidades. Entonces hay que ponerle siempre un punto de peligrosos a esos mortales. En el sentido de la imaginación, mira cómo es interesante, ¿no? Se dice que inclusive en el campo artístico una máquina puede generar algoritmos y generar melodías o pintar, o se habla de todo, crear textos y demás. Ya, pongámosle que es así. Pero, por ejemplo, ahora, y vamos a tomar otra vez el ejemplo de esta realidad, de este presente, la idea de la innovación, por ejemplo, la creatividad empresarial, académica y demás, no la va a crear una máquina, no va a surgir de una máquina. Así que a los amantes de los drones, todavía tendrán que esperar un tiempo para aquello. Igual en temas económicos, empresariales, en las salidas. Y si bien una cosa es que se apoyen en las soluciones o que se utilice la tecnología, otra cosa muy diferente será este reemplazo. Pensemos igual en investigaciones, en pruebas que se siguen haciendo y demás, en este caso del presente y en otros que se está viviendo. Entonces no es tan sencillo aquello del reemplazo. Entonces la imaginación juega ahí un carácter muy importante. Ni qué decir de lo que se habla del mundo artístico, porque si bien es cierto lo que decía hace rato, es posible crear mediante variaciones y demás, la misma ejecución del arte no podrá ser reemplazada por robots o por computadoras. No lo es diferente. O sea, yo valoro y amo la tecnología, todos estamos apoyándonos ahora en la tecnología, pero que hay cosas que tienen su espacio, que tienen su sitial dentro de la vida, entonces hay que también verlo en ese sentido. Lo otro es un fanatismo casi peligroso, digamos, ¿no? Y es casi apocalíptico, no sé, yo no entiendo por qué hay esa fascinación siempre por el apocalipsis no, esto va a cambiar, esto va a ser así, y nada. Y predicciones que a veces son tremendamente ridículas, y en este caso cuando se desvalora, se le quita el valor a la imaginación y a la creatividad y a lo que puede lograr con el hombre, lo que puede lograr el hombre con ella, en este caso supuestamente socavado por la tecnología y la inteligencia artificial, me parece también algo risible a veces. Hace un momento, Einar manifestaba que muchas personas usan de modo exagerado en ocasiones el término empatía. Podríamos lanzar una crítica similar en torno a la creatividad. Se han escrito numerosas obras con fines estrictamente comerciales. También hay videoconferencias a granel sobre la necesidad de ser creativos. Por otro lado, se sostiene que debemos aspirar a ser originales, de tal suerte que lo imperdonable sería repetir o considerar como válido algo que ya ha sido dicho en lo pasado.
pienso en un concepto que ha sido lanzado y propugnado con maestría como corresponde por José Ortega y Gasset. Ese filósofo español habló acerca del adanismo, criticando a los españoles que pretendían ser los primeros y que antes de ellos no habría nada. Pasa, creo, también con el tema de intentar ser originales a tal punto que rechacemos aquello que ha sido forjado por otros y que no miremos con respeto el esfuerzo de generaciones pasadas. Porque esta idea de asociar la imaginación con una necesaria y única originalidad en todos los casos, Gonzalo, no es pues la mejor manera de contribuir a nuestro propio avance, porque partimos de un pasado que no cabe abolir aunque pretendamos ser originales. Así es, así es. Incluso desde el método científico, un área que posibilita la generación de nuevos conocimientos o profundizar los conocimientos es la réplica, ¿no? El replicar, es decir, es trabajar ya no sobre algo original, sino sobre algo que ya se ha establecido. El desarrollo de las ciencias, por tanto, también es eso, ¿no? La acumulación de conocimientos y la posibilidad también de refutarlos, pero en esa lógica de comprobarlos, ¿no? Si para el método puede ser o es la hipótesis una verdad a priori que se puede demostrar o no, la imaginación podría ser una, podría llamarlo quizás una guía inspiradora, ¿no? Me voy en el sentido de lo que tú decías, ¿no? Lo creativo a veces mucho se lo está utilizando, pero la imaginación se la podría ver como un sentido de que nos puede guiar hacia algo, ¿no? Más amplio. ¿En qué? ¿A qué voy? Que no veamos la imaginación solamente como un concepto así muy, muy disociado de otros, ¿no? Sino que tendría que estar con un sentido estético, ¿sí? Y lo estético también a lo que se hace desde la filosofía, lo nociológico y también lo científico. Entonces, las humanidades, las ciencias, las disciplinas que van a propender a utilizar la imaginación como una capacidad inspiradora, para nada mágica, porque desde luego el trabajo se va a tener que hacer con mucha constancia, con mucha prueba, con mucho esfuerzo, ¿sí? Pero esa imaginación va a poder generar, ¿no? No sé, ¿qué se ha imaginado Gaudí antes de diseñar la Sagrada Familia? ¿Qué se imaginaba Miguel Ángel? ¿Qué se imaginaba Borges al escribir sus cuentos? ¿Sí? Es decir, todo lo que ya podía ir naciendo en estas ideas, en estos procesos mentales, no solamente ha sido una inspiración, sino que luego se ha trabajado, ¿no? Y lo que tú mencionabas, desde la creatividad y desde la generación del conocimiento, no hay que para nada desdeñar lo que ya se ha venido haciendo. Es más, queda para eso el estudio, en algunos casos la réplica, en otros la admiración y por supuesto el trabajo continuo para seguir en lo posible mejorando. Óscar Olmedo Llanos, el autor de esa magnífica obra, pero poco leída, que se titula Ontología Liberal, en 2006 publica otro volumen que lleva su firma. Su título, Paranoia Aymara. Se trata de un volumen que cuenta con páginas que sirven para lanzar críticas acerca de las cosmovisiones, que son muy apreciadas fundamentalmente por estudiosos de ciencias sociales, de temas antropológicos y que reivindican lo indígena por encima de cualquier clase de acercamiento occidental. Señalo esto, Einar, porque si se habla de imaginación también se asocia con lo que podría concebirse o imaginarse dentro de una determinada cultura.
Lo curioso es que se indicará que hay una especie de jerarquía de imaginaciones culturales, según la cual estas imaginaciones que tienen que ver con el mundo precolombino serían pues superiores y hasta inaccesibles a lo que otros simples mortales pudieran concebir. En este punto voy a contestarte con algo que menciona Guillermo Francovich en los mitos profundos de Bolivia. Más allá de los mitos, él, por ejemplo, se dedica a analizar en esta obra bastante cortita e interesante a diferentes pintores, artistas, escultores, novelistas, etcétera. Y él empieza a analizar, por ejemplo, la escultura de Aguanacota, que de cierta manera, pues, irradia a este mundo indígena. Y él, por ejemplo, muy acertadamente menciona que hay una utilización, incluso hasta abusiva, de el cuadrado en todas las obras de estos pueblos. Y él empieza a reflexionar y dice, ¿por qué hay una utilización tan frecuente y tan enfática en la utilización de esta figura geométrica? Y él dice que es por una razón muy simple, y es por el hecho de que eran sociedades muy cerradas. Por tanto, este cuadrado pues da la impresión, o más bien muestra que estas culturas pues no son muy abiertas a muchos fenómenos, tan igual como otras, por ejemplo, que tienen un mayor énfasis sobre la utilización del círculo. El círculo no tiene estas puntas afiladas que directamente pueden ser pues bastante agresivas. Mientras tanto, pues el círculo es una cuestión mucho más equilibrada, mucho más abierta. Dice eso Guillermo Francovich. Yo creo que es así. Lamentablemente, creo que la sociedad indígena y sobre todo la andina o de pueblos, puedo decir así, de pueblos de la zona alta del país, para ser más específico, pues creo yo que carece de mucha imaginación. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay una tendencia que es el indianismo y el indigenismo, que lo podemos ver en las pinturas. Y si analizamos las pinturas de Cecilio Guzmán de Rojas, uno de los grandes representantes de esta corriente, entre otros muchos, claro está, siempre va a haber una constante de retratar a ciertos personajes en esa época, por ejemplo, a los indígenas. Ahora, por ejemplo, pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que estas personas no han podido surcar otros procesos para construir diferentes formas de expresión artística. Esto no quiero decir que no han experimentado con el impresionismo, con el surrealismo, no, sino que en el fondo, repiten los mismos presupuestos de hace 100 años atrás. Es decir, pintar a ciertos personajes muy característicos de nuestro país, los indígenas o personas mayores que representarían pues el paso del tiempo que siempre es perverso y siempre es corrosivo con nosotros. Pero si nos ponemos a concentrar en lo que les acabo de decir citando a Guillermo Francovich, pues muy fácilmente podríamos decir que no han producido mayor imaginación, no han podido lograr otros mundos posibles, no han podido salir de esa construcción, digamos, simbólica, artística e incluso arquitectónica. Y hago, por ejemplo, la comparación tan igual como sucede en el mundo islámico, que nos expuso el doctor Mancilla el día de ayer. Si ustedes ven las expresiones artísticas del mundo islámico, pueden ser igual muy bellas, pero todas se caracterizan en ser cuadradas, rígidas, y pues lo único que nos vislumbra es toda esa impresionante forma de ponerle añadidos geométricos. Pero eso comparado a otras cosas como la Capilla Sixtina
o como los cuadros de Salvador Dalí, o como las películas, etcétera, pues realmente es incomparable. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta nueva entrega del Colegio Abierto de Filosofía. Como pasa regularmente los jueves, cerraremos nuestra experiencia dialógica con recomendaciones bibliográficas. Parto aprovechando lo último que ha señalado Einar, relacionándonos con Los mitos profundos de Bolivia, de Guillermo Frankovic. Andrés también hacía referencia en su primera intervención a cómo la imaginación servía inicialmente para buscar explicaciones de lo que sucede en nuestra realidad. Mi recomendación entonces tiene que ver inicialmente con esta obra de Joseph Pieper sobre los mitos platónicos, que es breve pero útil, más aún cuando intentamos reflexionar en torno a esa imaginación que nos sirvió en su momento para tener un acercamiento al funcionamiento del mundo, aunque después ya se descartaba el mito para el surgimiento del logos. La otra obra pues tiene que ver con un autor central cuando se habla de la sociedad, pero como una institución imaginaria. Hablo del filósofo griego Cornelius Castoriadis. En esta obra en concreto se recogen los seminarios que dio entre 1986 y 1987 en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es un primer volumen, Sujeto y Verdad en el Mundo Histórico Social, y por supuesto acá se refiere al tema de la sociedad, las instituciones. Ya antes había escrito al respecto, pero acá aprovecha para hacer reflexiones críticas sobre esos conceptos, incluyendo el de lo imaginario, que forman parte de su enorme repertorio de ideas. Castoriadis y Pieper, consiguientemente, son autores que pueden ser explotados en este caso. Andrés Canseco. Sí, la primera es una que mencioné porque, bueno, es central para entender este tema, que es el tema del origen de la tragedia, de Friedrich Nietzsche, obviamente, un clásico. En el tema de lo apolíneo y lo dionisíaco que tomé en mi primera intervención, está maravillosamente detallado ahí, encontrando las dos vertientes no contradictorias y a la vez necesarias entre sí que hacen a la vida. Entonces, esa es la primera, el origen de la tragedia. Y el otro sí es una recomendación literaria, tal vez una debilidad más mía. Si me hablaron de Asimov hace rato, pero si me dan a elegir entre Asimov y Bradbury, me quedo con Bradbury. Y de Bradbury sugiero El hombre ilustrado. El hombre ilustrado no se refiere a una ilustración del conocimiento, sino a un hombre tatuado, cuyos tatuajes empiezan a moverse y se cuentan los relatos que están en el libro, así que es un recurso muy interesante, además que trata problemas que tienen que ver con la sociedad, muy al estilo de Bradbury, temas del fin del mundo, la guerra, el racismo, etcétera, así que vale la pena también verlo, El hombre ilustrado. Esas son mis dos recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones, Gonzalo Fernández? Bueno, yo voy a recomendar el primero, que es de José Antonio Marina, Elogio y refutación del ingenio. El autor ha sido ganador del premio Anagrama de ensayo en 1992, y bueno, en este libro nos habla sobre lo que es la inteligencia, el ingenio, la imaginación. He sacado algunos apuntes para lo que hemos conversado esta noche, muy recomendable. Y el otro es un libro que lo estoy leyendo, lo compré este año, es de Julia de Amico, La formación del actor. Tiene que ver con una ventana sobre el hacer, enseñar y ser del Teatro de los Andes, ¿sí? ¿Por qué lo sugiero? Porque desde la mirada estética, como espectadores, nos sumergimos en una imaginación hacia la puesta de escena, pero esto es mirándolo desde adentro, ¿no? Cómo se forman y se forjan los actores. Excelente. Por último, Einar Rosso, ¿cuáles serían las sugerencias? Estoy silenciado. Yo me voy a decantar por este libro, Diario de un genio, de Salvador Dalí, un libro realmente divertidísimo de cómo este pintor surrealista
pues empieza a contar todos sus días y cómo empezaba a imaginar pues diferentes obras de arte, escultura, intervenciones, etcétera, etcétera. Es realmente un libro divertidísimo, El diario de un genio. Posiblemente en España tengo conocimiento, no sé, hasta hace 10 años atrás se lo mencionaba como uno de los libros mejor elaborados dentro de la autobiografía, del género autobiográfico en España. Desconozco si es justo ese juicio, pero lo menciono ahí para poner un valor a esta obra. Y por otro lado, les recomiendo Michio Kaku, este libro fascinante que es La física del futuro, en donde Michio pues hace varias entrevistas a investigadores que están pensando en cómo va a ser el futuro de acá, por ejemplo, en el siglo XXII. Y esto, claro, nos llama la atención porque ellos ya están planteando mundos diversos, planteando incluso soluciones a diferentes problemas y etcétera, etcétera. Es un libro realmente igual bastante bueno que los recomiendo. En Diario de un genio, Salvador Dalí escribe: considero que la libertad más suave para un hombre que vive en la tierra consiste en poder vivir si quiere sin necesidad de trabajar. Esta ha sido una nueva entrega especial del Colegio Abierto de Filosofía. Tratamos de reflexionar, aproximarnos en realidad al vínculo entre filosofía e imaginación, y me han acompañado Andrés Canseco, Gonzalo Fernández y Einar Rosso. Será hasta una próxima oportunidad. Enseguida viene la cuarentena filosófica. Muy buenas noches.